Hey, hola, ¿qué tal, queridos miembros del canal? Gracias por pertenecer a Eso No Dijo Kant. Les mando un saludo afectuoso a todos ustedes que van a ver este video, este pequeño, breve curso acerca de Wesley, Calvino y Lutero, y los pormenores acerca de su pensamiento, en qué estaban de acuerdo y en qué diferían. Sé que este tipo de contenido les puede ayudar a tener una perspectiva mucho más amplia acerca de la Reforma Protestante y los movimientos que surgieron después que derivaron de ella. En este caso, como metodista, pues es un placer para mí compartirles un poco del testimonio de Juan Wesley, uno de los promotores del movimiento metodista y sobre todo uno de los promotores del avivamiento del siglo XVIII en Inglaterra. Para hablar de Wesley, hablar de Calvino y de Lutero, hay que centrarnos en el contexto en el que vivieron y en el que se desenvolvieron. Hablar de Lutero es hablar íntimamente de la Reforma Protestante, al igual que hablar de Calvino. Lutero era un sacerdote, como ustedes saben, ordenado de la Orden Agustina, mientras que Calvino era un laico. Sin embargo, era un laico sumamente intelectual. La Reforma Protestante no hubiese existido, o por lo menos no hubiera tenido ese carácter tan intelectual, de no ser gracias a Calvino y su sistematización del pensamiento cristiano reformado. En cuanto a Wesley, Wesley fue un revitalizador espiritual de la iglesia anglicana, un sacerdote anglicano, junto con su hermano Samuel Wesley y su hermano Charles Wesley. Sirvieron y murieron como anglicanos, así que entender esto nos va a ayudar a tener una perspectiva mucho más amplia de en cuáles puntos diferían Calvino, Wesley y Lutero. También hay que entender que Wesley vive 200 años después de Lutero y de Calvino. No vivió en el contexto de la Reforma Protestante como tal y perteneció a un movimiento que siempre buscó ser un término medio entre lo que es el catolicismo romano y la Reforma Protestante, que es el anglicanismo. Por lo tanto, el metodismo y el pensamiento wesleyano va a heredar muchísimo de esa búsqueda de equilibrio, ¿no? Esa búsqueda de puntos medios, de no extremos. Y en ese sentido se van a dar cuenta que mucho del pensamiento de Wesley busca siempre el equilibrio y busca siempre tender a no ir a los extremos. Así que vamos a avanzar en este pequeño curso. Espero que les sea de bendición, espero que les ayude mucho a tener una perspectiva mucho más amplia y sobre todo entender que este tipo de diferencias a Wesley le hubiesen molestado mucho, ¿no? Él siempre respetó muchísimo a los calvinistas, a los moravos, a los luteranos, a los anglicanos, a los católicos romanos y nunca buscó estar en pleito con ellos. Así que para Wesley estas eran discusiones insignificantes que lo único que hacían era restar valor a la unidad de los cristianos. Hay que entender también que Wesley era ecuménico. Él buscaba siempre la unidad con la Iglesia Católica Romana, como lo hace la Iglesia Anglicana hasta el día de hoy. Wesley murió anglicano. Y las razones del por qué surgió la Iglesia Metodista es básicamente porque la Iglesia Anglicana fue reticente a la ordenación de obispos en América. Recuerden ustedes que en el contexto de Wesley, la corona británica estaba saliendo de Estados Unidos gracias a la independencia de Estados Unidos y todo el movimiento de cristianos metodistas que estaban surgiendo en Estados Unidos se quedaban totalmente desamparados a causa de que el obispo de Londres se negaba a ordenar obispos en América. Por lo tanto, Wesley se vio en la necesidad de hacerlo, ordenar obispos y presbíteros para que la obra continuase y gracias a ello existe hoy el pueblo metodista, que es un pueblo de santidad, es un pueblo que hace énfasis en la santidad social, en el intelecto, en una piedad ilustrada, en el ecumenismo y en el amor al prójimo. También hay que recordar que en el movimiento metodista surgieron dos proponentes muy destacados. Uno de ellos fue George Whitefield, que se decantó por la soteriología calvinista, y Juan Wesley, que se decantó por la soteriología arminiana. ¿Por qué hicieron esto? A pesar de que rivalizaron en algún momento, también buscaron llegar a puntos de acuerdo en el que pudieran sanamente tener comunión, y esto quedó establecido en las cartas y en los diarios tanto de Whitefield como de Wesley, demostrando que habían limado sus asperezas y se amaban profundamente. Y eso debería servir para nosotros como testimonio de que más allá de las discusiones entre calvinismo, arminianismo y todo lo que se pueda gestar en torno a los vericuetos de la teología, siempre debe prevalecer el amor que se nos da justamente en Jesucristo. Así que vamos a iniciar con Wesley y Lutero. ¿Cuáles eran los puntos en concordancia y cuáles eran los puntos en los que diferían? Debo decir que Wesley está mucho más cerca del pensamiento de Calvino que de Lutero, pero eso no significa que Lutero no haya influenciado en la figura de Wesley. Lo único que significa es que Calvino influenció mucho más en la figura de Wesley, habiendo la Iglesia Anglicana abrazado muchos de los pensamientos de Calvino. Recordemos que Calvino sistematizó gran parte de su pensamiento y eso ayudó a darle una estructura mucho más sólida y robusta a la Iglesia evangélica y protestante. En cambio, Lutero no se distinguió por sistematizar su teología, sino que sus escritos los encontramos principalmente en sermones, en diatribas, en cartas, etcétera, etcétera. Pero vamos a iniciar diciendo lo siguiente. En cuanto a la relación entre Wesley y los reformadores, sobre todo los magisteriales, Zwinglio, Lutero, Calvino, durante el siglo pasado hubo toda una gama de opiniones. Por ejemplo, a un extremo, el arzobispo Nathan Soderblom afirmaba que Wesley había sido la versión anglicana de Lutero. De hecho, la Iglesia Anglicana considera a Wesley santo, a pesar de que Wesley dirigió o fue el promotor del movimiento metodista.
Wesley murió como anglicano y la iglesia anglicana lo considera el Lutero, ¿no? del movimiento anglicano. Al otro extremo estaba Dietrich Bonhoeffer, que acusaba al metodismo de ser la fuente de algunas de las principales herejías del siglo XX. Y es que en el meollo del debate entre arminianos y calvinistas se llegó a considerar a Wesley el príncipe de los arminianos. Y más allá de eso, a Wesley se le considera el padre del mundo evangélico, del evangelicalismo. Es decir, todos los movimientos que surgen en el siglo XVIII y posteriormente en América, pues son en cierta medida maman de las ideas pastorales y de las ideas de revitalización espiritual de Wesley. Hay que recordar también que los movimientos calvinistas y luteranos no tuvieron tanta influencia en América, primero porque muchos luteranos se negaban a enviar misioneros a América y segundo porque muchos de los intentos, por ejemplo, de los calvinistas en Brasil fracasaban. Así que los movimientos que llegaban en este tenor procedían más que nada de la reforma radical en América, ¿no? De los anabaptistas. Así que hay que entender que Wesley, como padre del evangelicalismo, no es que lo haya promovido ni que lo haya deseado, sino que al no haber más, muchas de las corrientes y denominaciones cristianas que surgen en América surgen justamente del pensamiento de Juan Wesley y su trabajo. Y es normal que estos extremos que existen, ¿no? De considerar a Wesley como el príncipe de los arminianos, como lo llamaba Charles Spurgeon, que era bautista, y considerarlo también el padre de las herejías del siglo XX, pues es parte del legado que Wesley va a tener que cargar en su memoria a causa de estos extremos que, como acabo de mencionarles, se suscitan justamente en el quehacer teológico. Wesley y el luteranismo. ¿Cómo conoció Wesley al luteranismo? ¿Cómo Wesley tuvo participación con Lutero? Por supuesto que como todo pastor anglicano de su tiempo, Wesley conocía al luteranismo de las fuentes principales, es decir, de los escritos de Lutero. Wesley hablaba 5 idiomas, hablaba el griego perfectamente, y esto es bastante renombrante, ¿no? Porque, por ejemplo, Agustín no dominaba el griego. Hablaba el latín perfectamente, hablaba el inglés perfectamente, estaba aprendiendo alemán y hablaba un poco español. Entonces, para él, estar familiarizado con los escritos en sus idiomas originales era muy bueno. Y cuando conoció a los escritos de Lutero, decidió empezar a leerlos en su idioma original, por lo tanto estaba aprendiendo alemán. A eso le sumamos que, aparte de que Wesley conocía las obras de Lutero personalmente, las había leído de su propia fuente original, también hubo otro medio de contacto por los cuales Wesley se conoció al luteranismo, y estos fueron los moravos. Los moravos fue un grupo luterano, por lo menos que simpatizaban con las ideas de Lutero, y aunque algunos luteranos no consideraban a los moravos ortodoxos, era un grupo prominente y era un grupo que de verdad había hecho mucho trabajo evangelístico. Y en un viaje a Georgia para establecer misiones en América, Wesley se encontró en un barco con un grupo de moravos. Y estos moravos básicamente lo llevaron al camino de la salvación. Uno de los líderes del grupo de los moravos les señaló a Wesley la importancia de la salvación personal y de la experiencia salvífica a través de la obra del Espíritu Santo, y esto marcó para siempre a Wesley, de manera que cuando él llega, después de ese viaje fracasado que tuvo en Georgia, porque tanto él como su hermano Charles Wesley fracasaron en Georgia, esto hay que admitirlo, fracasaron terriblemente, llegan deprimidos, llegan terriblemente decepcionados y van y visita, sobre todo Wesley va y visita una reunión morava en la calle de Aldersgate. En esta reunión morava se estaba leyendo el prefacio de Lutero a la Epístola a los Romanos, y Wesley dice que mientras escuchaba la lectura, sintió en su corazón lo que él llama un extraño ardor, llegando al convencimiento de su propia salvación. Esto va a ser bastante significante para la iglesia metodista, que hasta el día de hoy lo celebra, el Día del Corazón Ardiente, cuando Wesley tiene esta experiencia salvífica que va a cambiar para siempre, no solo la forma en que él entiende el evangelio, sino la forma en que él vive. Poco tiempo después, su hermano Charles Wesley va a tener una experiencia similar leyendo la carta, los comentarios de la carta a los Gálatas de Martín Lutero, y ambos van a tener una conversión que va a desembocar en lo que posteriormente conocemos como un avivamiento, el avivamiento del siglo XVIII, el avivamiento metodista, el avivamiento wesleyano, que va a ser un énfasis particular en la revitalización espiritual y un énfasis especial en la santidad y en la santidad de la persona y en la santidad social. Por lo tanto, Wesley va a abonar en su pensamiento al pensamiento económico, el pensamiento político. Incluso Wesley incursionó en el pensamiento geológico, en el pensamiento botánico. Uno de sus libros más vendidos va a ser, irónicamente, un libro sobre medicina a través de las hierbas, ¿no? Una suerte de homeopatía. Esa era la preocupación que Wesley tenía sobre el pueblo, ¿no? Buscaba por todos los medios poner al alcance del pueblo la ayuda que como la iglesia se debía dar a los tales, ¿no? Estos son los paralelismos que Wesley va a tener con Martín Lutero. Lutero y Wesley experimentaron una persecución similar a causa de la predicación. En Inglaterra estaba prohibida la predicación porque se decía que la predicación al aire libre era utilizada de manera subversiva contra la corona. Por lo tanto, se prohibía para no suscitar justamente lo que se venía luchando desde siglos pasados en Inglaterra. Y estaba prohibida, y muchas veces Wesley fue vituperado, fue atacado porque se había decidido, después de esta conversión inicial que se dio en la calle Aldersgate, se había decidido salir a las calles a predicar el evangelio. Fue primero a los mineros de Cornwallis,
fue a las personas que estaban abandonadas, a la gente de las periferias, y aquello empezó a crear tumultos, empezó a crear una avalancha de personas que se reunían a escuchar los sermones de Juan Wesley y los sermones de George Whitefield, que era un excelentísimo predicador. Algunos lo han considerado como el mejor predicador de todos los tiempos. Pero esta persecución se fue acrecentando y acrecentando, de manera que Wesley tuvo que decir que ya no iba a predicar en la iglesia anglicana sino en las calles, diciendo su famosa frase, ¿no? El mundo es mi parroquia, porque las iglesias le cerraron las puertas al considerarlo un subversivo. Así que en esto hay un paralelismo con Martín Lutero, ¿no? Aquí está una frase de Wesley: unos pocos irregulares dan testimonio público de estas verdades que el clero regular, los sacerdotes, con pocas excepciones, o bien suprime o bien contradice abiertamente la predicación del evangelio. En todo esto, la situación de los metodistas en Inglaterra no es muy diferente de la de Lutero en Alemania 2 siglos antes, dice Wesley. Él mismo se pone en el papel de Lutero y lo que Lutero estaba sufriendo cuando se decidió empezar a predicar, empezar a demostrar a través de sus escritos los errores de Roma. Otro paralelismo que tenemos con Juan Wesley y Lutero, que lo acabo de mencionar, es que tanto Lutero como Wesley nunca escribieron una teología sistemática. Sus obras son principalmente comentarios bíblicos, sermones, tratados de controversia. Las de Wesley, por ejemplo, son sermones diarios, cartas, notas al Nuevo Testamento y piezas de controversia. Cuando el movimiento empezó a crecer, el movimiento metodista empezó a expandirse y a crecer, tener cada vez más cantidad de personas, muchas personas vieron la necesidad de que el pueblo fuera guiado. Así que Wesley empezó a escribir una serie de sermones con los que pudiese ayudar a los predicadores laicos para que pudiesen instruir al pueblo. Y esa es gran parte de la teología de Wesley, se encuentra en sus sermones, ¿no? En sus libros, en las notas, en sus diarios. Así que gran parte de la teología que hace el metodismo se basa justamente en el pensamiento de Juan Wesley a través de sus sermones, pero los sermones son pastorales, tienen una indicación pastoral. Es decir, no tiene la intención de ser una teología sistemática, porque Wesley se apartaba muchísimo de todo tipo de debates. En ese sentido era muy similar a Lutero, aunque Lutero era un poco más polémico, Wesley se apartaba de la polémica. Otro paralelismo que tenemos entre Wesley y Lutero es la conversión. Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque tanto Lutero como Wesley tuvieron esta experiencia de angustia, esta experiencia de desesperación, esta experiencia de ahogo, esta experiencia de temor, de no estar justificados. Después viene la confianza, la seguridad, no ya en la justicia propia, sino en la de Dios. Y todo eso queda expresado en términos muy dramáticos, tanto en los sermones de Wesley, tanto en los testimonios de Wesley como en los testimonios de Lutero. A diferencia de ellos dos, Calvino no tiene esta experiencia, ¿no? Calvino dice muy poco acerca de su experiencia de conversión, en ocasiones no dice nada, y tampoco habla de un estado de angustia antes de esa experiencia. Parece ser que Calvino simplemente siguió el proceso de una persona que venía reformándose y adopta ciertas ideas y empieza a hacer teología posteriormente desde una nueva perspectiva. En Lutero y en Wesley se va a dar una angustia acuciante que los va a llevar a replantear toda la forma en la que ellos viven y toda la forma en que ellos predican y toda la forma en que ellos vislumbran a los individuos, ahora desde la experiencia personal que han tenido de la salvación. En ese sentido, Wesley y Lutero son muy, muy parecidos. Pero vienen las diferencias, y las diferencias son importantes de recalcar, porque voy a decirlo que Wesley no era arminiano, Wesley era un calvinista en el estricto sentido de la palabra. Si hablamos del calvinismo como el calvinismo era entendido en el siglo XVI, las grandes disputas del siglo XVI no eran sobre predestinación, las grandes disputas en el siglo XVI no eran sobre la gracia irresistible, las grandes disputas en el siglo XVI en la Reforma Protestante se centraron sobre todo en el significado de la Cena del Señor. Así que cuando digo que Wesley era un buen calvinista, me refiero a que había adoptado una postura bastante robusta acerca del pensamiento de Calvino. De hecho, Wesley pocas veces va a criticar a Calvino. La iglesia anglicana había abrazado gran parte del pensamiento de Calvino, incluido el virtualismo. ¿A qué me refiero con virtualismo? La visión que Calvino tenía acerca de la Cena del Señor, que se diferenciaba de la unión sacramental, o mejor conocida como consubstanciación luterana, y de la transubstanciación romana. El virtualismo era lo que Wesley abrazaba, y es lo que Wesley transmitió justamente al pueblo metodista. Siempre buscaba como el término medio. Y en ese sentido hay que decir que como Wesley conoció la vivencia del luteranismo a través de los moravos, quedó bastante decepcionado de la forma en que los moravos vivían los principios que dimanaban del pensamiento de Lutero. Él nunca creyó que era justo llamar a alguien luterano, como nunca creyó que era justo llamar a alguien wesleyano o a alguien calvinista. De hecho, Lutero también se opuso a que se llamara a su pueblo luteranos. Él creía que este era un término poco agraciado, y Wesley estaba de acuerdo con ello. Pero dado que los moravos insistían en que ellos seguían el pensamiento de Lutero, Wesley quedó bastante decepcionado porque veía en esto muchas dificultades de la forma en que ellos vivían el luteranismo. Estas dificultades llegaron a tal punto que Wesley tuvo que romper con los moravos, ¿no? Y cuando Wesley compiló su famosa biblioteca cristiana, que era una forma en la que él trataba de ayudar al pueblo con sus 50 libros, que todo cristiano que se dedica a la predicación o que quiera ayudar al pueblo del Señor tendría que leer, Wesley no incluyó ni un solo libro, ni una sola obra de Lutero y de los moravos. A ese grado llegó
el desacuerdo de Wesley con los moravos y con el luteranismo, que no incluyó un solo libro de Lutero y de los moravos en su biblioteca. Y esto es tan sorprendente si consideramos que Wesley sí incluyó el libro de William Law, que había criticado fuertemente en correspondencia pública con el autor. Y también incluyó la vida de Gregorio López, un católico español quien vivió en México, y a quien Wesley llamaba un hombre muy santo pero muy equivocado. Aquí te vas a dar cuenta que para Wesley la santidad era muy importante. Entonces, cuando los moravos decían una cosa y vivían de otra forma, para Wesley era una decepción total. Incluso incluyó una selección de la guía espiritual de Miguel de Molinos, aun cuando había declarado que la doctrina de Miguel de Molinos fue una roca en la cual estuvo en gran peligro en callar. ¿Por qué? Porque básicamente el misticismo del siglo XVIII tendía al quietismo. De hecho, los moravos tendían mucho al quietismo, y el quietismo es que no hay que hacer nada. Una vez que eres salvo, simplemente tienes que arrojarte a la bondad de Dios y no hacer nada. Y esto chocaba de frente con la idea de la santidad social de Wesley. Wesley era un promotor de la santidad social, es decir, ayudar al pueblo, no solamente a los de la fe, sino a aquellos que están fuera de la iglesia. Hay que recordar que Wesley fue un promotor activo en contra de la esclavitud y fue consejero de Wilberforce. Wilberforce fue uno de los ministros de la corte inglesa que promovió activamente la supresión de la esclavitud. Así que aquí se pueden dar cuenta de que Wesley chocó directamente con la forma en que los moravos vivían el luteranismo. Pero cuando Wesley empezó a darse cuenta por qué los moravos vivían de esta forma, Wesley se dio cuenta que muchas de sus ideas las sacaban tácita o abiertamente del pensamiento de Lutero. Por lo tanto, se propuso conocer mucho más el pensamiento de Lutero y llegó a varias conclusiones. La primera razón es el meollo de la cuestión, tiene que ver con la relación entre la salvación y la santificación. Wesley dice que ha escuchado a los moravos afirmar que la salvación no implica deshacerse del pecado. Y esto obviamente era algo muy peligroso. La salvación no implica limpiar el alma de todo el pecado, sino solo destruir el sistema mismo del pecado. Después de esto no hay otro mandamiento que el de creer, que para el creyente no hay mandamiento alguno. Esto chocaba directamente con la idea de Wesley de la santificación, pero encontró que estas ideas procedían justamente de lo que los moravos interpretaban de Lutero. Probablemente lo estaban interpretando mal, pero hay que entender que Wesley no está situado en el siglo XVI, Wesley está situado en el siglo XVIII, y el conocimiento de primera mano que se tiene de cómo vivir el luteranismo, el cristianismo a través de la pluma de Lutero, pues lo tenía de los moravos. Resulta claro que lo que a Wesley le preocupa es lo que él percibe como el antinomismo de los moravos, que tiene sus raíces en algunas de las expresiones de Lutero. Al reflexionar sobre su propia experiencia y sobre entendimiento de la justificación por la fe, Lutero había contrastado lo que él llamaba justicia pasiva con justicia activa. La justicia activa es todo lo que el ser humano hace para alcanzar la justificación, reflejando su propia lucha y el recuerdo de sus tiempos de angustia espiritual. Lutero sostiene que la justicia activa no nos justifica. Sus esfuerzos solo llevan a la desesperación. Lo que justifica al ser humano no es su propia justicia, sino la justicia de Cristo que Dios le imputa al pecador, absolviéndole de toda culpa. De ahí la famosa frase, simul justus et pecador. El creyente es a la vez justo y pecador. Obviamente, Wesley no estaba de acuerdo con esto. Para Wesley esto, semánticamente y en la práctica, conllevaba justamente a que la persona cortara los móviles de la santidad. De hecho, estaba tan de acuerdo con ello que lo veían los propios moravos. Por ejemplo, Zinzendorf se hizo eco del simul justus et pecador de Lutero, declarando que nadie es más santo que un pecador que tiene la gracia de Dios, y hasta diciéndoles a los niños que para ser salvos primero tenían que ser pecadores. Definitivamente, la consecuencia de este pensamiento es que se cortaban los móviles de la santidad y se caía en un antinomismo, ¿no? De hecho, Wesley va a reprobar la frase, como acabo de mencionarlo, diciendo que esto es una exageración, que esto es ir a un extremo, y Wesley se cuidaba mucho de los extremos. En este sentido, él no aprobaba la frase, ni tampoco aprobaba lo que se derivaba de ella, ¿no? Como acabamos de ver aquí en el pensamiento de Zinzendorf, de decirle a los niños que tienen que pecar para luego ser salvos. Wesley se oponía totalmente a ello. La segunda razón, en contraste con esta primera razón, la segunda razón es que Wesley aduce en contra de los moravos, es un distanciamiento radical de algo que tanto Wesley como Lutero siempre respetaron y valoraron: los sacramentos y otros medios de gracia. Aquí empezamos a ver ya una radicalidad en los moravos, como vamos a ver una radicalidad también en los anabaptistas, que empiezan a ver los sacramentos con cierto desdén, o por lo menos los despojan de su significado, y esto a Wesley no le parecía, siendo que la iglesia anglicana tenía una alta visión de la sacramentología, ¿no? Él dice que había escuchado a los moravos declarar que abstenerse de usar de aquellas ordenanzas que nuestra iglesia llama medios de gracia. Eso le escuchó a los moravos, hasta tanto que no tengan una fe tal que conlleve un corazón limpio y excluya toda posibilidad de dudar. Y les han aconsejado que entre tanto no escudriñen las escrituras, no oren, no tomen la comunión. Afirman que todo esto es buscar la salvación mediante las obras, y que a menos de dejar a un lado todas estas obras nadie recibe la fe. En cuanto a las ordenanzas que ustedes mencionan en
particulares y la oración, el comulgar y el examen de las escrituras, los moravos afirman que si alguien tiene fe, no las necesita, y si no la tiene, no debe usarlas. Entonces aquí vemos ya una radicalización del pensamiento como se venía gestando en el siglo XVI, el siglo XVII, siglo XVIII. Martín Lutero, Juan Calvino se opusieron tremendamente al antinomismo, pero aquí vemos una radicalización que se va gestando ya en el pensamiento de los moravos, que tiene que ver justamente con el antinomismo, ¿no? Y también se va a gestar en el pensamiento de los anabaptistas este despojo de la sacralidad, o este despojo de la alta sacramentología. Y aquí vamos a ver una distorsión justamente del pensamiento de Lutero. Ahora, no haríamos un juicio correcto a Lutero si dijéramos que este era el pensamiento de Lutero. Este no era el pensamiento de Lutero. Pero Juan Wesley conoció el luteranismo de mano de los moravos. Por lo tanto, él se distanció de los moravos. Y a pesar de que los moravos habían influido bastante en su salvación, en la forma en que él se acercó a Cristo y lo conoció, con el tiempo Juan Wesley se separó de los moravos. Incluso llegó a llamarles lobos alemanes, ¿no? Porque eran demasiado duros, eran intransigentes, no aceptaban la corrección. Muy, muy típico de los sajones, ¿no? La tercera razón la encontramos en su carta, en sus diarios, el 12 de junio de 1741, es cuando él investiga, después de la salvación, después de esta experiencia salvífica, el comentario de Lutero a los Gálatas. Y dice así: salí para Londres y en el camino leí el famoso libro Los comentarios de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Quedé completamente avergonzado. ¿Cuánto había estimado yo ese libro solo porque había oído las recomendaciones hechas por otros? O a lo más, porque había leído algunas excelentes porciones citadas del libro. Pero ¿qué puedo decir ahora que lo juzgo por mí mismo? Que lo veo ahora con mis propios ojos, porque el autor no solo no dice nada, no aclara ninguna dificultad de importancia, sino que también es muy superficial en sus comentarios sobre muchos pasajes, borroso y confuso en casi todos. También está profundamente teñido con misticismo de principio a fin y por lo tanto profundamente equivocado. Además, con cómo blasfema de la ley de Dios, con cuánta blasfemia habla de la ley de Dios, constantemente juntando la ley con el pecado, la muerte, el infierno o el diablo. Aquí vamos a darnos cuenta que Wesley se separa totalmente de la percepción que Lutero tiene de la ley y se va a pegar mucho más a la percepción que Calvino tiene de la ley. Porque para Lutero, al parecer, Wesley dice que para Lutero la ley es todo lo contrario al evangelio. Hay una separación que tiene que hacerse. En Calvino va a haber una suerte de síntesis y en Wesley va a haber una suerte de magnificación de este término. Así que estas son las tres razones, ¿no? Wesley veía en Lutero y en los moravos tendencias antinomianas, como acabo de decirlo, y el peligro de que se subrayara tanto la experiencia de la justificación por la sola gracia de Dios, que se dejara a un lado todo el proceso de santificación, que es secuela necesaria de la experiencia de la justificación. Justificación y santificación era el término medio que buscaba Wesley amplificar. He ahí los dos polos que Wesley busca coordinar. Antinomismo y legalismo son los dos extremos que busca evitar. Vuelvo a repetir, Wesley siempre busca los términos medios. Con justa razón alguien ha llamado el metodismo la vía media, ¿no? La vía media entre el catolicismo y el protestantismo. ¿Cómo afirmar ambos polos? ¿Cómo evitar ambos extremos? En la respuesta de Wesley vemos la influencia de Juan Calvino. Y aquí podemos decir entonces que Juan Wesley era calvinista en el mejor sentido de la palabra. Y a eso vamos a dedicar el próximo capítulo. Hay una frase que se utilizó en la Reforma por parte de los anglicanos que era católico pero no romano, cristiano pero no protestante, como tratando de buscar el término medio que se apartase de esos dos extremos de lucha entre algunos protestantes y hay católicos que en aras de buscar la verdad tomaban posturas extremas. Se puede decir que Wesley encontró en las ideas de Lutero una postura extrema. Si bien Wesley reconoce que no hay nadie más apto para hablar sobre la justificación de la fe que Lutero, también reconoce que Lutero ignora mucho acerca de la santificación y él busca como simplificar el pensamiento de Lutero y el pensamiento de su iglesia anglicana y tratar de hacer obviamente una simbiosis más sana, una síntesis más sana que esos dos extremos en los que se encontraba tanto la Iglesia Católica Romana como el luteranismo, y entender sobre todo que Wesley conoció el luteranismo de la mano de los moravos, lo cual es desafortunado. Probablemente si Wesley hubiese vivido en la época de Lutero, hubieran sido una buena mancuerna. Lamentablemente el tiempo sigue avanzando y la Iglesia tiene que seguir avanzando y replanteándose muchas de las cosas que va creyendo. Por eso el llamado cuadrilátero de Wesley, que obviamente no es un término que Wesley utilizó, sino uno de sus discípulos, Outler, en la década de los 60 del siglo XX, introduce tanto la tradición como la razón como la experiencia, y Justo González introduce la misión como parte de ese avanzar de la iglesia que tiene que irse replanteando y buscando justamente no quedarse anclada en pensamientos que pueden tirar a los extremos. Así que vamos a ver la mejor parte de Wesley, que es la parte calvinista, Wesley y Calvino. Para Wesley, Calvino, por supuesto, fue el promotor del intelecto de la Reforma Protestante. Se puede decir que la influencia de Calvino hasta nuestros días es impresionante. Tiene un pensamiento muy robusto, tiene un pensamiento muy sistematizado, de hecho lo dejó por escrito, tiene un pensamiento que puede ayudar a la iglesia todavía, y sobre todo es una persona que
aunque polemizaba, era mucho del aspecto de Wesley. Su corazón es muy pastoral, busca pastorear, ¿no? Así que vamos a ver algunas características entre Wesley y Calvino. La primera, Wesley fue calvinista en el mejor sentido de la palabra, por eso resulta sorprendente al leer los escritos de Wesley, ver con cuán poca frecuencia Wesley critica a Calvino. Wesley no hace críticas a Calvino. Lo que es más, casi todas esas críticas tienen poco que ver con cuestiones doctrinales, porque acabo de decirles, Wesley era calvinista en el mejor sentido de la palabra, y se refiere principalmente al modo en que Calvino trató a Servet. Esto le chocaba durísimo a Wesley, el asunto de Servet, y dice, en su crítica a la actuación de Calvino en el caso de Servet, son al menos 2 puntos los que más parecen molestarle a Wesley. Recuerden ustedes que Wesley buscaba siempre el término medio y tener comunión con todos los cristianos de cualquier expresión cristiana. Uno de ellos es que según Wesley interpretaba los acontecimientos, la acusación misma contra Servet era falsa. Wesley mismo no parece haber conocido directamente el pensamiento de Servet, pero sí repite varias veces las palabras de Servet que Calvino cita, en las que afirma Servet creer que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Para Wesley esto quería decir que aunque no usara el término Trinidad, Servet sí creía todo lo que es necesario creer acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que por tanto declararle hereje había sido una gran injusticia. Al parecer, Servet sí creía que el Padre era Dios, que el Hijo era Dios y que el Espíritu Santo era Dios, pero se negaba a utilizar las palabras Trinidad y persona. Y para esto Wesley decía que esto era inconcebible, que se le fuera a condenar porque se negaba a utilizar las palabras Trinidad y persona. Y aquí habla mucho del sentimiento pastoral de Wesley, ¿no? De que podemos incluso pasar por alto ciertas cosas que son nimiedades, y esto le parecía una exageración de Calvino, ¿no? Estos son palabras de Juan Wesley en su diario el 9 de julio de 1741. Estando en la biblioteca bodleiana, me topé con el informe de Calvino acerca del caso de Miguel Serveto, en el que incluye varias de las cartas de Serveto. En ellas ocasionalmente Serveto declara: creo que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero el señor Calvino le pinta como un monstruo que nunca fue, arriano, blasfemo y tanto más, además de adornarle con flores tales como perro, diablo, cerdo y otras parecidas. Pero a pesar de eso, niega haber sido la causa de la muerte de Serveto. No, dice él, yo solamente le aconsejé a los magistrados que, puesto que tenían el derecho de refrenar a los herejes mediante la espada, arrestaran y juzgaran al heresiarca. Pero después que fue condenado, no dije una sola palabra acerca de su ejecución. Esto es obviamente algo que siempre Wesley lo va a separar de Calvino, en el sentido de que, como vuelvo a repetir, Wesley buscaba siempre la santidad a toda costa, ¿no? Y este tipo de actuación obviamente era chocante para él. Vamos a ver algunas diferencias entre Calvino y Wesley que creo son importantes, porque como acabo de mencionar, en la mayoría de las cosas Wesley va a estar de acuerdo con Calvino. El conflicto de Wesley no es particularmente contra Calvino. Bueno, Calvino no era calvinista, ¿no? Ni Wesley era wesleyano, ni Lutero era luterano, sino más bien con el calvinismo. Ese era el problema de Wesley, con el calvinismo tal como se le definía en la Inglaterra del siglo XVIII. Ese calvinismo, al tiempo que ciertamente seguía las doctrinas de Calvino, se definía a sí mismo en términos teológicos que no fueron los que distinguieron a Calvino en su tiempo, ¿no? Aquí hay una esquematización del pensamiento de Calvino en algunos puntos muy particulares. Esos puntos de definición del calvinismo en tiempos de Wesley se resumen en los 5 famosos puntos del Sínodo de Dort, más tarde incorporados en la Confesión de Westminster: la elección incondicional, la expiación de Jesucristo limitada, la corrupción total del género humano, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Wesley puede estar de acuerdo en algunos puntos con ellos, pero en algunos puntos va a diferir. 5 puntos de desacuerdo entre el calvinismo ortodoxo y el arminianismo que Wesley defendía. Vamos a ver las respuestas de Wesley a estos 5 puntos. Hay 3 puntos en debate: la elección incondicional, y digo en debate porque los otros no los tocó Wesley, estos fueron los que él se centró: la gracia irresistible y la perseverancia final de los santos. Lamentablemente en nuestros días todo el calvinismo se ha resumido al último punto, la perseverancia final de los santos, que es la conclusión final de una serie de tópicos que se vienen obviamente articulando, los 5 puntos, pero la mayoría de gente se ha centrado simplemente en la perseverancia final de los santos, ¿no? Cosa rara. En relación al primer punto, la elección incondicional, dice Wesley: creo que Dios, antes de la creación del tiempo, eligió incondicionalmente a ciertas personas para hacer ciertas obras, como a Pablo para predicar el Evangelio. Creo que Él ha elegido incondicionalmente a algunas naciones a escuchar el Evangelio, como Inglaterra y Escocia, y a muchas otras en el pasado. Creo que Él ha escogido incondicionalmente a algunas personas con muchas ventajas peculiares con relación a cosas temporales y espirituales. No niego, aunque no puedo probarlo, que Él ha elegido incondicionalmente a algunas personas, por tanto eminentemente nombradas para gloria eterna. Él dice que eso no lo niega, pero no lo puede probar. Pero no puedo creer, esto es aquí donde él se distancia. Si ustedes fijan, busca como el término medio. Busca lo que él cree, busca en lo que está de acuerdo con la declaración calvinista. Dice, no lo niego, pero no puedo probarlo. Ahí está la búsqueda del término medio en Wesley, muy característico de él.
Pero ahora va a decir en lo que no cree. Y en esto también es muy tajante Wesley, ¿no? Pero no puedo creer que todos aquellos que no son elegidos para gloria deban perecer eternamente, o que haya un alma sobre la tierra que no haya tenido ni tendrá una posibilidad de escapar de la maldición eterna. Aquí están, se puede decir que 3 puntos en los que Wesley dice su postura, esto es lo que creo. Luego Wesley dice en qué puede estar de acuerdo con el punto a tratar del calvinismo, sobre todo el calvinismo de Dort, de la Confesión de Fe de Westminster, y en qué no está de acuerdo. Esta es la forma, esta es la síntesis, la vía media, siempre va a ser así con Wesley. Cuando ustedes leen las obras de Wesley, siempre va a ser así. Vamos a ver otro punto, la gracia irresistible. Noten por favor lo que dice Wesley. Dice, creo que la gracia que trae fe y por lo tanto salvación para el alma es irresistible en ese momento, que la mayoría de los creyentes pueden recordar algún momento cuando Dios les convenció irresistiblemente del pecado. Creo que la mayoría de los creyentes una que otra vez encuentran a Dios actuando irresistiblemente sobre sus almas. No obstante, creo acerca de la gracia de Dios que antes y después de tales momentos puede ser y ha sido resistida, y que en términos generales esta no actúa irresistiblemente, pero que podemos estar o no de acuerdo sobre esto. ¿Se dan cuenta? Nuevamente él pone la posición en lo que él cree. Luego él pone esto en cuanto, él da su segunda opinión en cuanto a qué piensa sobre el postulado que está tratando. Dice, podemos no estar de acuerdo con esto, ¿no? No niego, aquí viene, que en aquellos eminentemente nombrados los elegidos, si los hubiera, la gracia de Dios es tan irresistible que ellos no pueden hacer otra cosa que creer y finalmente ser salvos. Entonces aquí está de acuerdo con el punto a tratar de la gracia irresistible, pero anteriormente he dicho que no puede probarlo. Pero si hubiera tales elegidos, por supuesto que él creería en la gracia irresistible. Pero no puedo creer, aquí viene el punto interesante, que todos aquellos en quienes la gracia de Dios no se manifieste irresistiblemente deben ser condenados. O que haya un alma sobre la tierra que no tiene o nunca ha tenido ninguna otra gracia que la que de hecho solo aumenta su condenación, y que tal cosa sea el plan de Dios. Porque este pensamiento obviamente se deduce, o por lo menos lo dedujeron, los teólogos del sínodo de Dort, ¿no? Que peleaban contra los remonstrantes. Y aquí viene la que tanto les gusta a algunos, ¿no? Que es la perseverancia de los santos. Se van a quedar muy sorprendidos. En relación al tercer punto, la perseverancia final, me inclino a creer que hay un estado accesible en esta vida del cual el humano no puede finalmente caer. Ojo con eso, porque parece ser que Wesley está de acuerdo en que la salvación no se pierde, como luego se dice coloquialmente, ¿no? Que no se pierde. Y creo que han obtenido esto quienes, según dice Pablo, nueva criatura. Esto es, quien puede decir, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no niego que todos aquellos eminentemente llamados los elegidos, infaliblemente perseverarán hasta el final. Alguien puede decir, bueno, pero ahí Wesley está de acuerdo con la perseverancia final de los santos. Lo que ellos no saben es que todo el pensamiento de Wesley está matizado siempre por la santidad. Por lo tanto, hay que dejar en claro que en cuanto a la perseverancia de los santos, Wesley está dispuesto a afirmarla, aunque no para todos los creyentes, sino solamente para quienes han llegado a cierto nivel en el proceso de santificación. Estas personas no van a caer jamás, como dice Primera de Pedro, ¿no? Estas personas van a perseverar hasta el fin. Por eso, cuando uno lee a Wesley, uno tiene que leerlo en su contexto, ¿no? Por supuesto que Wesley hablaba de la apostasía. Él creía que era en algún punto el cristiano podía apostatar, pero en algún punto el cristiano ya no podía apostatar, y esto estaba remarcado sobre el proceso de santificación que para Wesley era tan importante y en el que enfatizaba tanto, ¿no? Y también, naturalmente, en el caso de que Dios, de hecho, predestine a ciertas personas especiales para la gloria, lo cual Wesley no afirma, pero sí ve como una posibilidad, pues obviamente tales personas han de perseverar, pues de otro modo su predestinación no se cumpliría. Así que, por mucho que nos sorprenda, hay que decir que en más de un sentido Wesley fue calvinista. Es cierto que en los términos en que se define el calvinismo en el siglo XVIII, como lo opuesto al arminianismo, Wesley no era calvinista. Pero si volvemos a los tiempos de la Reforma y entendemos el calvinismo como se entendía entonces, Wesley era indudablemente calvinista. Así que, queridos hermanos, espero que este breve repaso acerca de las cosas en las que Wesley difería con Lutero y con Calvino y las cosas que estaba de acuerdo con ellos, les sirvo para tener una apreciación un poco más amplia acerca del pensamiento de Wesley, y si ustedes quieren conocerlo, pues vayan a sus sermones, vayan a sus notas y puedan ver directamente uno de los más grandes reformadores del siglo XVIII y uno de los más grandes revitalizadores del pensamiento espiritual del siglo XVIII, que permanece hasta nuestros días, y añadan lo mejor de Wesley a su vida espiritual, y por qué no, también puedan quitar hacer una discriminación de aquello que consideran que no les sirve, ¿no? Como todo, tengan un pensamiento un tanto ecléctico como el que lo tenía Wesley, que era capaz de ver lo mejor del catolicismo romano, lo mejor del luteranismo, lo mejor del calvinismo y añadirlo a su vivencia espiritual. Así que gracias, miembros del canal, por estar suscritos a Eso No Dijo Can. Les mando un abrazo fuerte, que Dios les bendiga en esta linda semana. Un abrazo a sus familias, que Dios esté con ustedes. Hasta luego.